Hola mi gente linda, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy tengo unas invitadas las cuales se llaman Daniela Guerrero, Wendy Bovea, Wendy García y mi persona Melanie Trujillo. En el día de hoy juntas hablaremos sobre los dilemas éticos de la evaluación conductual. Acompáñennos y aprendamos juntos. Recordemos que un dilema ético es una situación en la que se hace presente un aparente conflicto operativo entre dos imperativos éticos en tal forma que la obediencia a uno de ellos implica la transgresión del otro. En el Código Ético del Psicólogo en Colombia, exactamente en el capítulo 15 de Evaluación y Diagnóstico, nos dice que únicamente los psicólogos se encuentran debidamente entrenados para ejercer funciones de evaluación y diagnóstico psicológico. Por lo tanto, no deben delegar dichas funciones a otros profesionales ni a estudiantes o personal paraprofesional. Cuando el psicólogo construye y estandariza test psicológicos, inventarios, lista de chequeo, entre otros, debe utilizar los procedimientos científicos debidamente comprobados. Esos dichos test deben cumplir con las normas propias para la construcción de los instrumentos, estandarización, validez y confiabilidad. El psicólogo considera que aunque los instrumentos de evaluación, los test psicológicos, las entrevistas, las observaciones de campo, los registros de conductas, son herramientas básicas para su trabajo profesional, por sí solos no son suficientes para formular un diagnóstico o hacer una evaluación psicológica integral. Es preciso que el psicólogo se asegure de que los resultados de la evaluación y diagnóstico psicológico sean conocidos únicamente por el personal que pueda utilizarlos adecuadamente. Tales resultados solo tienen sentido dentro de un contexto profesional y fuera de ese contexto carecen validez. El mal uso de estos resultados de una evaluación puede perjudicar al cliente y a su entorno. Los test psicológicos que se encuentran en su fase experimental deben utilizarse con las debidas precauciones. Es preciso hacer conocer a los usuarios los alcances y limitaciones de estos test. El psicólogo en el ejercicio de su profesión actúa dentro de una sociedad que posee normas éticas explícitas e implícitas hacia las cuales muestra respeto y aprecio y reconoce que cualquier violación de la moral y normas existentes en la comunidad pueden involucrar a sus consultantes, colegas, estudiantes y o al público en general, por lo que se rigen unos principios éticos en la evaluación psicológica. En la evaluación, diagnóstico, intervenciones en un contexto profesional, las evaluaciones de los psicólogos, recomendaciones, informes y diagnósticos o apreciaciones valorativas se basan en información y técnicas incluyendo las entrevistas personales suficientes para proporcionar una fundamentación adecuada de sus hallazgos. En la competencia y uso apropiado de las evaluaciones e intervenciones, los psicólogos debemos abstenernos del uso inapropiado de técnicas de evaluación, intervenciones, resultados e interpretaciones y tomar medidas razonables para evitar que otros usen inadecuadamente la información proporcionada por dichas técnicas. Esto incluye el abstenerse de facilitar las puntuaciones de los tests u otros datos a personas ajenas a los pacientes o clientes no cualificadas para utilizar dicha información. Además, los psicólogos que construyen y realizan investigación con tests u otras técnicas de evaluación utilizan procedimientos técnicos y conocimientos profesionales actualizados para el diseño de los tests, estandarización, validación, reducción o eliminación del sesgo y recomendaciones de uso. En el uso de la evaluación en general, los psicólogos debemos ser conscientes de los límites de la certidumbre con la que pueden hacerse los diagnósticos, juicios y predicciones acerca de las personas. También debemos intentar identificar las situaciones en las cuales determinadas intervenciones, técnicas de evaluación o normativas pueden no ser aplicables o pueden requerir un ajuste en la aplicación o interpretación debido a características de las personas, como por ejemplo el género, la edad, la etnia, raza, nacionalidad, orientación sexual, entre otras. En la interpretación de los resultados de la evaluación,
Al interpretar los resultados de la evaluación, incluidas las interpretaciones automatizadas, los psicólogos tienen en cuenta los distintos aspectos del test y características de la persona evaluada que pueden afectar los juicios del psicólogo o reducir la precisión de sus interpretaciones. Pues los clientes tienen derecho a conocer o de conocer los resultados objetivos y una conclusión del psicólogo. Personas no cualificadas. Los test no promueven el uso de técnicas de evaluación psicológica por parte de las personas no cualificadas. Tests obsoletos y resultados desfasados de los tests. Los psicólogos no se basan sus evaluaciones y decisiones sobre la intervención o recomendaciones en datos o resultados de los tests que están desfasados en relación con los objetivos perseguidos en la actualidad. Del mismo modo, los psicólogos no basan sus decisiones o recomendaciones en medida de textos obsoletos, inapropiados por los objetivos actuales. Servicio de calificación e interpretación. Los psicólogos que ofrecen procedimientos de calificación o evaluación a otros profesionales describen con precisión la finalidad, normas, validez, fiabilidad y aplicación de los procedimientos, así como cualquier calificación especial aplicable a su uso. Los psicólogos eligen los servicios de calificación e interpretación, incluidos los servicios automatizados, basándose en los datos sobre la validez del programa y procedimientos, así en otras consideraciones pertinentes. Los psicólogos mantienen la responsabilidad de la aplicación adecuada, la interpretación y el uso de los instrumentos de evaluación, tanto si son ellos mismos los que puntúan e interpretan los tests, como si utilizan servicios automatizados u otros para hacerlo. Explicación de los resultados de evaluación. Al menos que se informe claramente con antelación a las personas evaluadas que la evaluación excluye cualquier tipo de explicación de los resultados, como ocurre en algunas situaciones de consejo organizacional o ciertas evaluaciones preempleo, seguridad o en el ámbito jurídico. Los psicólogos han de garantizar que se proporcione una explicación de los resultados utilizando lenguaje que pueda entender la persona evaluada u otra persona legalmente autorizada por el cliente, independiente de que la puntuación e interpretación sean hechas por el propio psicólogo para ayudantes y por medio de servicios automatizados u otros servicios externos. Los psicólogos toman las medidas necesarias para asegurar que se proporcionen explicaciones apropiadas de los resultados. Mantenimiento de la seguridad de los tests. Los psicólogos se esfuerzan para mantener la integridad y seguridad de los tests y otras técnicas de evaluación de acuerdo con la ley y las obligaciones contractuales, de tal modo que le permita cumplir con los requisitos del código ético. Nosotros como psicólogos tenemos la obligación de respetar la integridad física y moral de los consultantes, cuidando su bienestar. Lo más pronto posible debemos informarle al paciente y discutir con él o el cliente todos los aspectos que son relevantes para la evaluación psicológica. Él debe saber los probables cursos que va a tomar la terapia, los honorarios si es en algún ámbito privado, la confidencialidad. Es de suma importancia que el cliente tenga claro bajo qué parámetros, bajo qué condiciones o bajo qué circunstancias se rompe el acuerdo de confidencialidad. Esto generalmente se dice al principio de la terapia para que el paciente al final no se sienta traicionado y no tengamos problemas legales. El paciente también debe saber los resultados que se esperan con la evaluación psicológica para que él sepa
por qué se está utilizando esa evaluación y qué resultados se esperan obtener. También es importante que el paciente transmita al psicólogo cuáles son sus expectativas acerca de esta evaluación psicológica para que el psicólogo te pueda decir si es posible que se den estos resultados que él espera o no. También debe saber las tareas que va a cumplir bajo esta evaluación y otros temas similares. El paciente debe dar un consentimiento informado para la terapia, después de conocer a detalle todos los procedimientos y técnicas que se van a utilizar. Para mayor información, el psicólogo le puede proporcionar materiales escritos o descripciones orales de las técnicas y procedimientos que va a utilizar. Cuando el paciente no está en condición de dar un consentimiento informado, lo hace la persona que tenga su tutoría legal, porque es menor de edad o porque no esté capacitado legalmente para dar un consentimiento. El psicólogo, cuando considera que hay instrumentos de evaluación muy importantes que se llevan a cabo para la evaluación psicológica, como por ejemplo test psicológicos, entrevistas, observaciones de campo, registros de conducta. Estas herramientas son básicas para su trabajo profesional, pero tienen que tener en cuenta que por sí solos no son suficientes para formular un diagnóstico o hacer una evaluación psicológica de forma integral. Asimismo, los psicólogos se esfuerzan mucho por mantener la integridad y seguridad en los tests. De ninguna forma los psicólogos promueven el uso de técnicas de evaluación psicológica por parte de personas que no están cualificadas para diagnosticar en la terapia o en el proceso de evaluación psicológica. También tienen que tener en cuenta que es muy importante que los psicólogos tengan a la mano de los pacientes la historia clínica de estos, ya sea en el proceso de alguna remisión que se dé o que el paciente la solicite. No puede ser un escondite, sino que se tiene que tener en claro que el paciente debe tener esa historia clínica para cuando él la solicite, y que es de suma importancia que el psicólogo la tenga lista en el momento en que se realiza la terapia. Es donde más se recomienda que se vaya dando la historia clínica de lo que dice el paciente y lo que le pregunta al psicólogo, sin llegar a invadir su privacidad y tampoco sin dar juicios de valor.